Saludos a todos los que nos ven a través de nuestro canal de YouTube del Colectivo Puertorriqueño de Geografía o nos escuchan a través del podcast. Hoy vamos a estar conversando con el doctor Rafael Méndez Tejeda, climatólogo y profesor de la Universidad de Puerto Rico en Carolina. Saludos. Saludos, buenas tardes. Hoy vamos a estar conversando un poco sobre el cambio climático, el calentamiento global, eventos atmosféricos como son los huracanes. Así que para empezar la conversación, a ver si nos explica brevemente qué es el cambio climático. Bueno, cuando hablamos de cambio climático es algo que ha ocurrido desde la formación de la Tierra. O sea, la Tierra ha ido cambiando, el clima de la Tierra ha ido cambiando a través de los años. La Pangea surge cuando tenemos todos los continentes unidos, se comienza a separar los continentes y en la medida que se separan los continentes, pues aparecen mares, océanos y por tanto el clima de las distintas regiones ha ido cambiando. De manera que el cambio climático es algo que ha surgido y ha estado desde la formación de la Tierra. Siempre ha existido cambio climático. Okay. Entonces, cuando se habla en la actualidad sobre cambio climático... Pues lo que pasa es que cuando se habla en la actualidad de cambio climático muchas veces se suele confundir como sinónimo con el calentamiento global. Y a nosotros, la comunidad científica, lo que nos preocupa más es el calentamiento global, que es el aumento de la temperatura, un aumento anormal, abrupto, básicamente a partir de del siglo pasado. Ese aumento de la temperatura del siglo pasado sí nos preocupa mucho porque entonces el cambio climático o los cambios climáticos que han ido dándose en la Tierra y que son cambios que duran muchos años, siglos, esos cambios que duran todo ese tiempo pues van a durar poco tiempo debido a que el calentamiento abrupto de la temperatura va a acelerar el cambio climático. De manera que el calentamiento global lo que hace es que acelera los cambios climáticos que han ocurrido siempre. Y obviamente eso va a tener un impacto en todos los seres humanos y seres vivos que hay en la Tierra. Y la fauna, obviamente, por supuesto. Entonces el cambio climático que se habla en la actualidad es un cambio climático producido por el hombre, por eso se... Sí, hay una injerencia del hombre y la comunidad científica en un 97-98% está de acuerdo en que la cantidad de contaminantes que los seres humanos hemos inyectado a la atmósfera a partir de la revolución industrial, pues han causado que las temperaturas hayan aumentado de forma abrupta, alarmante. Estamos hablando del orden de 1 grado en los últimos 70, 80 años, y eso es mucho en comparación cuando hablamos de 1 grado en promedio a nivel de todo el globo terráqueo. Para Puerto Rico, por ejemplo, encontré que hubo un aumento de temperatura de 2.24 grados en 60 años, y 2.24 grados Celsius es mucho en aumento, estamos hablando de alrededor de 7 a 8 grados Fahrenheit en 64 años, y eso es mucho. Entonces, usted habló del efecto que tiene el ser humano, que mayormente serían los gases invernaderos. Los gases invernaderos, claro. Sobre todo el dióxido de carbono, que es cuando comienza el uso indiscriminado por el uso de combustibles fósiles, ya sea el petróleo y todos sus derivados. Ese uso indiscriminado de combustible hace que enviemos a la atmósfera grandes cantidades de dióxido de carbono, y el dióxido de carbono, que es uno de los gases de efecto invernadero, al igual como lo es el metano, como son los óxidos nitrosos, el vapor de agua también es un gas de efecto invernadero, pero que por ejemplo mucha gente toma como muestra el vapor de agua y dice, bueno, pero el vapor de agua también es un gas de efecto invernadero, igual que el dióxido de carbono. Lo que pasa es que el vapor de agua en la atmósfera apenas dura horas o semanas. Es decir, el agua se evapora y en cuestión de horas por lo menos puede digamos, el agua evaporarse en la mañana y en la tarde aparecer una lluvia, o en una semana. En el caso del dióxido de carbono tiene una vida media de alrededor de 150 años en la atmósfera. Por lo tanto, el impacto que genera es mucho mayor. Y hablamos del dióxido de carbono porque es el que enviamos a la atmósfera en mayor proporción. Ello no deja de decir que tenemos que considerar, por ejemplo, el metano, que tiene mayor impacto que el dióxido de carbono, pero hay menos cantidad. Y al haber menos cantidad, pues nosotros nos enfocamos más en el dióxido de carbono porque se puede controlar más. En la medida que nosotros controlemos el uso
derivados del petróleo. Y con ello quiero decir el mal uso que hacemos de la energía. Nosotros malgastamos mucha energía y entonces eso hace que tengamos mayores emisiones de contaminantes de la atmósfera. O sea, esos cambios climáticos que usted habló ahorita también eran producidos por los calentamientos, mayormente por efectos invernaderos. Pero... Bueno, los cambios climáticos originalmente no necesariamente estaban producidos originalmente no por el humano, originalmente eran cambios naturales, de origen natural, porque hay dos tipos de contaminantes. Los contaminantes pueden ser, o mejor dicho, el cambio climático puede ser de origen antrópico o antropogénico, que es el humano, y de origen natural. Los volcanes, como decía ahorita también, y el vapor de agua que se evapora de forma natural, pues esos fueron cambios climáticos que originalmente, cuando la Tierra se formó, e incluso ayudaron a la Tierra, porque la Tierra originalmente tenía una temperatura muy fría, y esa temperatura fue cambiando en la medida que se le fue inyectando gases de efecto invernadero, porque el papel del gas de efecto invernadero en la atmósfera lo que hace es que evita que la radiación solar que traspasa esa capa de la atmósfera, cuando llega a la Tierra trata de salir, y el gas de efecto invernadero lo que hace es que limita la salida de esa cantidad de radiación, porque la radiación solar nos llega en ondas cortas, y esa atmósfera, la atmósfera normalmente es transparente, permite que la longitud de onda corta entre, porque es más energético, pero al salir se enfría en longitud de onda larga. Y entonces esa onda larga, como tenemos contaminantes en la atmósfera, no puede salir. Por lo tanto, se retiene calor en la atmósfera, y ese calor que se retiene en la atmósfera es lo que está calentando la Tierra. Y por eso que cada día nosotros oímos, la temperatura, nos dice el informe del tiempo, es 92 grados, pero el índice de calor es 98. O sea que esa diferencia de 92 a 98 es la cantidad de calor que hay atrapada en la atmósfera, porque la Tierra no ha podido enfriarse, porque los gases de efecto invernadero no le han permitido que la Tierra se haya enfriado. Entonces, ¿cuál usted cree que es el mayor aporte negativo que hace Puerto Rico a este calentamiento? Bueno, en Puerto Rico consumimos, si nos vemos como isla, el aporte que hacemos a nivel global es mínimo, pero si nos vemos como individuo, pues nosotros aportamos 30, 40 veces más que la media mundial. El consumo de Puerto Rico en términos de gases de efecto invernadero es enorme, porque nosotros usamos mucha energía, y en adición a eso malgastamos mucha energía. En Puerto Rico, por ejemplo, casi a la mayoría de los lugares que vamos, las temperaturas son insoportables. Vamos a la biblioteca y tenemos que ir en pleno agosto con un abrigo, aunque la temperatura sea de 95 Fahrenheit. En el interior de la biblioteca hace un frío horrible, porque entonces tenemos un mal uso del aire acondicionado. Pero ese mal uso no solamente en la biblioteca, ese mal uso del aire acondicionado es en las universidades en general, es en los hospitales, es en los restaurantes, en donde para uno ir al restaurante tiene que ir con un abrigo. Si te fijas, yo te diría que entre un 70 y un 80% de las secretarias o de las mujeres que trabajan en oficina usan pashmina, porque tienen que protegerse del frío que hace en los salones y en las oficinas. Entonces tenemos un mal uso de la energía. Te puede encontrar muchas veces que afuera la temperatura es 95 grados y sin embargo nosotros tenemos un aire acondicionado en 70, en 60 y pico. O sea, es un margen de 30 grados de diferencia que nosotros estamos generando. Por lo tanto, ese mal uso pues conlleva que usemos muchos combustibles fósiles para poder generar ese calor, ¿no? ese fresco que generan los aire acondicionados. Y de igual manera los autos. Sabemos que en Puerto Rico hay alrededor de 3.4 millones de autos en apenas 3.4 millones de habitantes, por lo tanto hay casi un auto por habitante. De manera que también tenemos, si te fijas en la carretera, te montas una autopista, de cada 10 autos habrán 2 autos que irán con más de una persona. La mayoría llevan una persona. Sí, exacto. Tampoco no hay un sistema de transporte colectivo. No hay sistema de transporte colectivo. Y entonces ese asunto hace que ese sistema de transporte colectivo ineficiente pues cause
gasto de energía y de combustible. Entonces la pregunta al revés sería, ¿cuál usted cree que es el mayor problema que afectaría a Puerto Rico con este calentamiento global? Bueno, los efectos los sentimos y lo estamos viviendo. Por ejemplo, el hecho de que haya un calentamiento global hace que los patrones de temperatura, pues obviamente cambien, también cambia el patrón de lluvia y por lo tanto tenemos, por ejemplo, una producción mayor de insectos, por ejemplo el mosquito. Si tenemos mosquitos en épocas que no son habituales la lluvia, porque la lluvia ayuda a que su hábitat cambie, pues entonces tenemos muchas enfermedades, tenemos un impacto en la salud. Por ejemplo, el propio mosquito, el Aedes aegypti, puede transmitirme el Zika, puede transmitirme el chikungunya, el dengue. Eso, a la par, mal manejado por las autoridades, puede llevar a que también tenga un impacto económico. Por ejemplo, cuando teníamos Zika, en la temporada de Zika, Puerto Rico tenía Zika, pero no era una cuestión alarmante. Sin embargo, habían países que tenían menos Zika que Puerto Rico, y en Puerto Rico hubo muchas actividades que se suspendieron por un mal uso de la información. El caso de la Serie Mundial de béisbol, de los juegos de grandes ligas de béisbol, tuvieron que suspenderlo. El turismo se afectó. O sea, un mal uso de esa información puede causar un daño económico. El aumento del nivel del mar es un problema. También la cantidad de polvo del Sahara que nos llega. Si tenemos poca precipitación, pues el polvo del Sahara puede llegar más. Tenemos un impacto en las enfermedades respiratorias, tenemos un aumento en la cantidad de personas que visitan los médicos cuando la temperatura ronda en el bracket de 33 a 38 grados. Hay un impacto enorme en la salud, ya documentado por trabajos científicos que hemos hecho, por ejemplo, con salud, con el Departamento de Salud Ambiental. Otros impactos son el aumento del nivel del mar, pues tenemos daños costeros severos en el área de Loíza, en el área de Rincón. Hay daños severos en la industria hotelera y en la vivienda. Pues sabemos también que tenemos un impacto enorme con los huracanes. Ahora mismo acabamos de tener la discusión que hay sobre el huracán María, cuál ha sido el impacto. Es complejo discutir el impacto de María, sobre todo porque en el caso de María, porque hay una relación entre la cantidad de huracanes que tenemos y el aumento en la temperatura, porque si no hay aumento en temperatura, si los mares no están calientes, no generan vapor de agua y no generan calor, no generan el combustible que necesita el huracán para poder intensificarse. Yo acabo de escribir un artículo donde analizaba el impacto de María a Puerto Rico, pero el impacto desde el punto de vista del huracán, porque en el caso de María, al llegar a Puerto Rico venía alrededor de 20 millas por hora y al llegar a Puerto Rico disminuyó, y esa disminución hizo que el huracán, cubriendo aproximadamente, cruzó la isla de forma transversal y pudo haber durado allí aproximadamente 4 a 5 horas. Sin embargo, el huracán estuvo en Puerto Rico 12 horas, lo que quiere decir que fue muy lento. Ese fue el problema principal del huracán. El problema principal fue la lentitud con que cruzó Puerto Rico. O sea, los vientos se mantuvieron casi igual. De hecho, bajó de categoría, pero se tuvieron casi igual. Sin embargo, el desplazamiento del huracán sobre Puerto Rico fue demasiado lento y eso llevó a que el impacto fuera mayor. Porque el ojo del huracán, al entrar a Puerto Rico, cambió su forma y hizo que el huracán se le desplazara más lento. Ese es un artículo que va a salir la próxima semana en el Royal Academic Society. Y entonces, pues, hay más daños, o sea, los daños por la cantidad de muertes que todavía estamos en discusión, depende de quién lo haya medido, cómo lo haya medido. Yo difiero de alguna de las medidas, de cómo se midió la cantidad de muertos, y entonces, pues, habría que ver primero en qué periodo se midieron. La mayoría de los trabajos que hay publicados, ya sea por Harvard, ya sea por George Washington University o sea por Penn State, cubren periodos diferentes. Por tanto, si cubren periodos diferentes no pueden tener la misma cantidad de muertes. Y cómo adjudicárselo al fenómeno o no es una discusión que yo creo que debemos tener, porque es una discusión muy amplia y es una discusión que hay que hacerla a fondo. Bueno, nosotros podemos movernos en Puerto Rico básicamente a cuestiones de adaptación, mitigar y resiliencia, los tres.
Obviamente algunos de ellos no dependen nada más que de Puerto Rico, porque la cantidad de contaminantes que hay en la atmósfera ya va a impactar no solamente a nuestra generación, sino a la generación venidera. Las medidas, los paliativos que nosotros podemos usar van a ser paliativos que lo van a disfrutar próximas generaciones. Porque la naturaleza, la atmósfera va a seguir calentándose por los próximos 30 o 40 años, independientemente de lo que hagamos ya. ¿Por qué? Por lo que decía al inicio. La vida media del contaminante es superior a los 30, 40 años, y eso es lo que hemos dicho, y el contaminante está. Aún así podemos hacer muchas cosas porque seguimos emitiendo contaminantes. La alarma con el dióxido de carbono estaba cuando llegáramos a 360 partes por billón, y ya estamos en 400. Hace poco leí un artículo de las palgueras donde se medían 408 partes por millón en la palguera. En la palguera no hay industria, por tanto contaminación de fondo, lo que quiere decir que ya hemos sobrepasado los límites. ¿Cómo nosotros podemos mitigar? Pues tenemos nosotros que volver a pensar, a reducirnos en el uso de, como decía ahorita, de los acondicionadores de aire. No hay por qué usar un aire acondicionado más que entre 70 y 75 grados Fahrenheit, más que suficiente. Eso establece un confort. Tenemos nosotros entonces que comenzar a ser mucho más cautelosos con las construcciones, no construir en la zona marítimo terrestre, respetar los límites marítimos terrestres. Tenemos nosotros que comenzar a crear conciencia con el transporte, y todas esas son medidas que van a ayudar a paliar el impacto del cambio climático. Además de que tenemos que buscar alternativas, sobre todo en la alimentación, por ejemplo. Puerto Rico importa el 80-85% de lo que se consume, por tanto hay que buscar formas de que Puerto Rico aumente la base alimentaria para una seguridad alimentaria. Por lo tanto hay que producir más, hay que dejar de tener tantos solares vacíos y sembrar algo. Entonces pues hay que hacer huertos, y eso generaría un poco más de alimentos aquí. Y por ejemplo la escasez que tuvimos con María, en donde los alimentos escaseaban, pues podían entonces paliarse un poco con los alimentos que se produzcan de forma local. Entonces todo eso hay que hacer un plan integral, y de ahí que nosotros hemos estado apoyando una ley que hay de cambio climático en el Senado, el proyecto 773. Ese proyecto ya pasó el Senado de Puerto Rico, y además de pasar el Senado de Puerto Rico, pues ahora en la legislatura pasada, ahora está en las cámaras, y faltaría que la Cámara conozca el proyecto y que apruebe ese proyecto. Ya hemos tenido dos proyectos que han muerto en la Cámara. Hubo un proyecto anterior que una de las cámaras lo mató, no esta Cámara, sino la Cámara de la legislatura pasada, pero la experiencia ya no es nueva. Esperamos que esa experiencia no se repita y que nosotros podamos ayudar a revertir todo este proceso. El uso del espacio es fundamental, cómo se utiliza para mitigar esto de... Claro. Entonces usted está hablando de ya el daño está hecho, pero hay manera de normalizar estos patrones climáticos. Bueno, cuando digo, no quiero decir que el daño está hecho, porque eso sería entonces ponernos pesimistas, no vamos a hacer más nada, vamos a seguir como estamos. No, lo que quiero decir con que que hay un daño ya hecho a largo plazo, a 30, 40 años, que ya hay contaminantes suficientes en la atmósfera para causar daño hasta el 2050 por lo menos. O sea, pero no pensamos en una vida hasta el 2050. Hay manera de normalizar. Al 2050 puedo pensar yo, pero tú no vas a pensar al 2050, tú eres un chico joven, entonces por lo tanto, y vas a tener familia, pero yo. Entonces por lo tanto, tienes que pensar como ser humano en las generaciones futuras. Entonces por lo tanto, sí se pueden mitigar los daños, y es responsabilidad nuestra moral mitigar esos daños. Creo que es una responsabilidad moral y que tenemos que asumir. Entonces como responsabilidad moral, tenemos que asumir que hay que cambiar de conducta para preservar las futuras generaciones, y en esta generación actual trabajar con lo que es la mitigación, la adaptación y la resiliencia, que no es más que la capacidad de levantar. De hecho, la resiliencia fue lo que falló con el huracán María. No fue el huracán, de hecho, con María, desde mi punto de vista, el pronóstico fue buenísimo, no bueno, buenísimo. El manejo durante el huracán fue bastante bueno. El problema fueron 48 horas después.
¿no? Entonces, todo después de 48 horas, fallaron todos los planes de resiliencia porque los organismos todos fallaron, vamos a estar claros. Y fallaron por diversas razones, entre ellos, por ejemplo, FEMA falló, está claro. FEMA tenía, y si vamos a ser claros, FEMA, por ejemplo, el huracán Harvey llegó primero, su mejor equipo lo mandaron con Harvey, el segundo equipo lo mandaron a Florida con Irma. Y aquí vino el equipo más inexperto que ellos tenían y pusieron todas las trabas habidas y por haber. Entre ellos tomaron todos los puertos y no podía entrar ni salir nada sin la autoridad de ellos, por tanto bloquearon un montón de salidas y de ayuda. La ayuda que la población normalmente había hecho en la autogestión la bloquearon. Y eso fue parte del daño que se ha causado por acá. Entonces, hablamos de Puerto Rico, pero a nivel planetario, ¿qué es lo más que le preocupa del cambio climático? Los glaciares. A nivel planetario a mí me preocupan tres cosas importantes. El derretimiento de los glaciares tiene un efecto, sobre todo en el aumento del nivel del mar, y que, dada que la población mundial alrededor de un 50% vive en las costas y en las islas nuestras un 70, un 75 vive en las costas, pues el impacto va a ser grande. Me preocupa mucho los cambios que puedan haber de los hábitats y que puedan haber un impacto en los ecosistemas y por tanto la producción de plagas que van a hacer y van a haber enfermedades con las cuales vamos a tener que trabajar mucho porque van a proliferar las plagas, entonces por lo tanto van a haber unos impactos fuertes en la salud. Y segundo, el aumento de los huracanes, sobre todo en intensidad, no en número, porque lo que estamos diciendo es que los huracanes pueden aumentar en términos de intensidad. O sea, ahora mismo tenemos un huracán que acaba de pasar un poco al norte nuestro, ya llegó al Golfo de México y va a entrar a Estados Unidos ya con una categoría superior, porque en el Golfo de México tenemos mucha energía acumulada, el agua es cálida y por tanto se alimenta el huracán y entonces eso hace que los huracanes se potencialice el efecto del huracán. Entonces, eso son cosas que me preocupan. Y entonces a nivel mundial, pues, se tienen que comenzar a respetar los pactos que hay. Si no se respetan los pactos, no podemos entonces pensar en que vamos a mitigar el daño. Eso mismo las negociaciones globales que se hacen para mitigar esto y para la reducción de gases invernaderos, ¿realmente funcionan? El Tratado de París, el Acuerdo de París, perdón, el Protocolo de Kioto. Los tratados han funcionado, Kioto, de hecho, Kioto es un ejemplo maravilloso, y antes de Kioto hubo un ejemplo que fue el Tratado de Montreal, que sí, cuando comenzó a aparecer la capa, el agujero de ozono, sobre todo en el Ártico, en el Antártico, pues ese agujero de ozono iba creciendo de una manera alarmante y con la disminución de los CFC o fluorocarbono, el agujero de la capa de ozono ha comenzado a reducirse, lo que quiere decir que si la humanidad toma medidas, hay cosas que se pueden revertir, y el agujero de la capa de ozono es un ejemplo de ello. Mira, es cuestión de que la gente quiera. Era muy difícil pensar hace 20 años, 25 años, que en ningún espacio de esto se iba a fumar. Ya la gente no fuma en estos espacios, se tomaron medidas. O sea, es cuestión de tomar la política y tratar de que se ejecute la política. Entonces, ya la gente no fuma en los espacios cerrados. Ya la gente, el agujero de la capa de ozono se comenzó a reducir. Entonces, por lo tanto, esas son medidas paliativas que hemos ido tomando y que si la comunidad mundial quiere hacerlo, lo puede hacer. El problema es cuando hay gobiernos que no quieren respetar esos pactos. Entonces, ya ahí hay problemas. Pero si hay un compromiso global, se puede. Hay un retroceso, claro, cuando los gobiernos, y gobiernos importantes que niegan el cambio climático y dicen que es algo científico, que no está probado, que no... Bueno, lo que pasa es que eso obviamente siempre van a existir los famosos escépticos. Yo no tengo ningún problema con que haya alguien escéptico. El asunto es que tenemos datos suficientes para decir que sí hay cambio climático. La retirada de Estados Unidos del Tratado del Acuerdo de París es lamentable, porque parece que el presidente actual ha decidido borrar todo lo que ha hecho Obama, ¿no? Parece que eso está en su agenda. Entonces, definitivamente, pues, ha tratado de echar, porque su agenda y su grupo está en contra de lo que pueda hacer el ambiente, ¿no? Realmente yo creo que los tratados
han cumplido su cometido, van a cumplir su cometido y tienen un compromiso y hay una sensibilidad que va creciendo en la comunidad mundial. Y a la larga nos vamos a imponer lo que creemos que hay cambio climático y lo que creemos en una comunidad mucho más sustentable. Ojalá cambiemos un poco porque, por ejemplo, podemos verlo ahorita, como decía, con la seguridad alimentaria. Por ejemplo, fíjate, todavía hay gente que dice que no hay alimentos suficientes para el mundo. Sí, ahora mismo hay alimentos, lo que hay es una mala repartición. Hay una estadística muy grosera y es que hay el doble de gente obesa a de personas desnutridas. Hay el doble de obesos a personas desnutridas, lo que implica que los alimentos se están botando en algún lugar y en otros lugares están faltando. Lo que hay es una mala distribución y yo creo que con la ciencia y con buen deseo podemos salir adelante. No creo que todo va a ser para atrás. Hay piedras que aparecen en el camino. El gobierno actual de Trump es una piedra en el camino, pero pasará y volveremos otra vez a tomar el camino y a encauzar la lucha, porque es un problema con el cual tenemos que resolver, porque se nos va la vida. Entonces, para ir finalizando ya esta conversación, a un año del huracán María, ¿cómo usted ve a Puerto Rico desde una perspectiva geográfica? Pues yo hubiese esperado que Puerto Rico a un año de María estuviese más recuperado. Ya estamos bastante recuperados, pero debimos haber estado más recuperados porque debimos haber estado más preparados. Creo que muchos de los planes han fallado. Todavía se está hablando de las lesiones de María. Si tú, acabo de ver una encuesta en donde el 70% de las personas, si tú le preguntas qué ha hecho después de María para esta próxima temporada de huracanes, te dice que no ha hecho nada. Encima de ello, muchos de los que han hecho arreglos que son quitarte una puerta de madera y pusiste otra de madera. Entonces, por lo tanto, ese tipo la gente no ha aprendido las lecciones de María. María dio muchas lecciones. Ahora, aprendidas todavía creo que hay pocas. Por otro lado, las ayudas todavía que están llegando se están quedando en la burocracia, no está llegando todavía al pueblo realmente. Tanto FEMA como los demás organismos hablan de millones y billones con B de bueno, pero eso no necesariamente está llegando. Si eso llegase, cambiara la cosa, pero hasta el momento no es lo que yo veo. Sigo mirando deterioro y ese deterioro que sigo mirando, pues me gustaría que cambiara en los próximos meses.